Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de Educación en Perspectiva, que es un ciclo de conversaciones que organizamos desde la Unidad de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es un placer darles la bienvenida a nuestros invitados y a quienes nos están siguiendo a través del stream. Sean todos muy bienvenidos. La idea de este ciclo de conversaciones es debatir, intercambiar y que especialistas de distintos campos de la academia traigan a la mesa evidencia, datos, investigaciones para pensar juntos temas estratégicos del sistema educativo. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre las pantallas en las aulas, que es un temón hoy en nuestros sistemas educativos en la ciudad, en la Argentina y obviamente en el mundo. Adolescencias, familias y escuelas frente al desafío de la convivencia digital. Este ciclo de conversaciones lo llevamos adelante en el marco de la red de investigación sobre el sistema educativo que hacemos en alianza con UNICEF Argentina. Y como les decía, la idea es conocer experiencias, trayectorias y miradas desde distintos campos de la academia. Así que, sin más, les voy a dar la bienvenida a nuestros invitados de nuestro primer conversatorio. En primer lugar, contamos con la presencia de Mercedes Miguel, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue anteriormente secretaria de Innovación y Calidad del Ministerio de Educación Nacional, fue directora general de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, lideró el programa de bachillerato Riverdar de 2019 a 2023, además fue miembro del Comité Directivo de UNESCO 2030 y cofundó Enseñá por Argentina de la red Global Teach for All. Es licenciada en periodismo y egresada del Institute for Future of Learning de la Universidad de Harvard. Bienvenida, Mercedes. Luego nos acompaña Cora Steinberg, especialista de educación de UNICEF Argentina desde el año 2016. Cora es magíster en políticas sociales y planeamiento por la London School of Economics, licenciada de sociología por la Universidad de Buenos Aires, directora y coautora del informe Niños, Niñas y Adolescentes Conectados, Kids Online del capítulo Argentina, desarrollado por UNICEF y UNESCO. Además, ha sido profesora e investigadora de universidades nacionales, autora de diversas publicaciones sobre desigualdades sociales, territoriales y educativas, y políticas de integración de TICs. También tenemos con nosotros a Fernando Peirone, que es doctor en estudios sociales de América Latina, cofundador del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación de la UNSAM, UNPAS y UNIPE, y es el autor de libros como Mundo Extenso y su más reciente trabajo, El fin de la escritura. Y por último, contamos con la presencia de Viviana Minci, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Educación. Viviana es consultora en organismos nacionales e internacionales, docente universitaria, especialista en consumos culturales y autora de publicaciones sobre tecnologías, educación, comunicación y cultura. Sean muy bienvenidos todos y muchas gracias por sumarte a este primer ciclo de conversaciones. Para arrancar y romper un poco el hielo, les quería pedir que en torno a este desafío de la convivencia digital, tanto para la escuela, para las familias, las nuevas configuraciones adolescentes, las nuevas formas de vincularse en relación a las tecnologías, les quería preguntar como si estuviésemos en un mapa y está la flecha, usted está aquí, desde sus distintas miradas, ¿cuál es el diagnóstico inicial o dónde estamos parados en relación a la incorporación de las tecnologías en la escuela, en las adolescencias y en estas nuevas formas de vincularse? ¿Quieres empezar, Mercedes? Respecto a los chicos, me parece que estamos parados en un momento de mucha oportunidad y a la vez ahí cerquita de mucha responsabilidad, porque por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre fue pionera en la inclusión de tecnología y en la alfabetización digital, por un lado tenemos que preparar a los chicos para el mundo que viene, para todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital y para todo lo que implica que ellos estén preparados para gobernar, manejar, discernir qué tecnología usar, cuándo, a la misma vez que desarrollar la autorregulación, que es una de las competencias del bienestar socioemocional, y por otro lado tenemos que cuidarlos de lo que estamos viendo apenas recién empezando a ver los estragos que hace en los niños y en los jóvenes el exceso de tiempo en pantalla consumiendo sobre todas las cosas redes sociales. Entonces creo que estamos en una tormenta perfecta, en un punto en el que me toca ser ministra en un momento muy complejo, porque
porque por un lado los tengo que preparar para el presente y el futuro, y por otro lado eso tiene que ser con un cuidado extremo, a la vez que, más que prohibir, enseñemos a autorregularse. Así que creo que es un momento bisagra que necesita que muchas personas, muchas mentes estemos mirando esto para el bien de los chicos. Fernando. Sí, bueno, coincido con la ministra de que estamos en un momento que es clave. A mí me gustaría hacer como una configuración de escenario en donde se están produciendo como simultáneamente diferentes pases de manos. Por un lado, la generación de los millennials, que de alguna manera ingresaron a la sociedad informacional cuando ya tenían parte de su vida desarrollada y por lo tanto fue una generación bastante anfibia, que tenía posibilidades de interactuar con la inercia cultural de la modernidad, pero al mismo tiempo absorbiendo todos los nuevos elementos de la cultura informacional. Esto quiere decir con todos los elementos tecnológicos y sociotécnicos que vinieron adheridos al desarrollo y a la emergencia de la sociedad informacional. Esa generación es una generación que no logró hacer grandes cambios en relación a la anterior, sino a resignificar lo que ya conocía y empezar a darle un carácter diferente. Todo lo que para nosotros significaba la palabra amor, trabajo, familia, educación, crianza, ellos lo reconfiguraron, le dieron otro sentido. Ahora estamos esa generación está accediendo a lugares de decisión, está empezando a ingresar en el mundo institucional con poder de decisión de muchas cosas, pero atrás viene otra generación, que es la generación Z, que es una generación que no tuvo dos culturas en donde desarrollarse, sino directamente ingresó en la cultura informacional, absorbió todo eso, y es una generación que, para decirlo de alguna manera gráfica, pateó el tablero. Entonces, tienen otro lenguaje, tienen otra narrativa, tienen otro modo de habitar el mundo, tienen otra comunicación, tienen un modo de pensar lo social, lo individual, que no se parece en nada a lo que nosotros conocíamos, por lo cual hace, por un lado, una fuerte interpelación al mundo institucional, que tiene la responsabilidad, como decía la ministra, de empezar a interactuar con ellos, porque en la medida en que no interactúe con ellos, los que empiezan a dictar el modo en que se van a manejar en la vida es más el mercado que la institucionalidad, y porque además, en la medida en que nosotros no hagamos eso, empiezan a desarrollar una cultura propia que no está dialogando con la de sus adultos. Gracias, Fernando. Le vamos a pedir a la ministra que repita brevemente lo que dijo antes, porque por temas técnicos no pudimos escucharte y nos parece importante que esté tu voz. Bueno, perdón por la falla en el sonido. Voy a ser más breve, porque me parece más importante escucharlos a ellos. Pero me parece que el concepto más importante de lo que dije es que estamos en una tormenta perfecta, en la que por un lado tenemos que preparar a los chicos para poder entender, comprender, gobernar y hasta desarrollar nuevas tecnologías. Y por otro lado, cuidarlos, ayudándolos a desarrollar la autorregulación y todo lo que tiene que ver con el bienestar socioemocional. Gracias. Viviana, sí, por favor. Bueno, a mí me parece muy importante quizás marcar que nuestra mirada, por lo menos con Fernando, que compartimos algunos escenarios, por decirlo de alguna manera, es una mirada que busca hacer aportes desde la cultura de la educación. Entonces, en ese trabajo de tratar de mirar desde la educación desde la cultura, me parece muy interesante la pregunta que nos hacen para arrancar,
porque este aquí y ahora tiene una historia también y un poco de esa historia se va a necesitar mirar, entonces un poco entender el proceso quizás nos puede anticipar esa aceleración. A mí me gustaría en este mapa de aquí y ahora hacer ese cómo llegamos hasta aquí y ahora, marcando 4 cuestiones. Una sería la relación entre la tecnología de la comunicación, de la información, del entretenimiento y el mercado, que es una relación muy importante en términos de la dinamización que hace el mercado sobre la tecnología. Entonces, es un ámbito cultural en progreso permanente, en innovación permanente y en apariencia en siempre poniendo en jaque a la escuela, ¿no? La segunda cuestión que les diría importante es un proceso de casi 40 años que arranca en los años 80 con las tecnologías que nosotros conocimos en los años 80, tecnologías, se podría decir, mucho más estáticas, pero que fueron impactando de a poco en las subjetividades infantiles y podríamos decir en los aspectos más esenciales de la subjetividad infantil. Como decir, las prácticas, ¿sí? ¿Qué cosas hacen los chicos, hicimos como chicos y hacen las infancias ahora? Cuestiones que tienen que ver con las referencias, ¿no? Las representaciones y los deseos, quiénes deseamos ser nosotros, quiénes desearon ser las generaciones que nos siguieron y quiénes desean ser los que ahora transitan la infancia. ¿Qué está pasando en términos cognitivos y afectivos emocionales, que es como una nueva instancia de la subjetividad? Y una nueva instancia muy importante que ahora aflora con fuerza es el tema de la salud, la relación entre tecnología y salud, La salud física y mental. mental. Entonces, ahí yo diría que hay como todo, la tecnología fue avanzando secuenciadamente y cada vez con mayor profundidad sobre aspectos centrales, esenciales y sustanciales de las subjetividades, ¿no? Entonces hoy es interesante ver cómo se da esta especie de desplazamiento entre cuestiones meramente ideológicas, si se quiere, de ideas, a cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, con la salud y agregaría uno más, que fue un poco el debate de estos últimos tiempos, diría de este año, que tiene que ver con el delito. Ahí empieza a haber otra integración y otra preocupación que no tiene que ver solo con prestarle atención a todas estas cuestiones, sino cuestiones de delitos. ¿Qué decimos delitos? Apuestas en línea, grooming, abuso, pornografía. Entonces ahí hay un gran eje como para ver esa proyección, ¿no? Digo 2 cosas más y cierro porque sé que estoy apretada. La tercera cuestión sería el lugar de los adultos y una fuerte retracción del lugar de autoridad de los adultos, que eso también es un proceso de 40 años, y también un lugar que desde la cultura, los que laburamos ahí desde la cultura, fuimos viendo también, ¿no? Quizás hace 20 años, que es la cuestión del descentramiento de la escuela en el escenario cultural. Para correr, trate de decir todo. Gracias, gracias. Montonazo. Montonazo. Bueno, primero también un minuto para celebrar este espacio, felicitar al Ministerio de Educación. Realmente hay mucho para conversar. Lo que muestra la evidencia es que hay que seguir investigando y que es muy importante esta comunicación entre los distintos actores y sectores para poder contribuir a pensar, bueno, cómo estos desafíos, estos procesos de transición tan acelerados, como comentaban recién, impactan en el mundo escolar, en la cultura escolar. Así que creo que es muy importante y para nosotros un placer acompañar este ciclo que va a tener varias ediciones y que el desafío es poder hacer este puente de la investigación desde el sector educativo con otros espacios, con otras instituciones que también están pudiendo mirar qué pasa, entender qué pasa, comprender más, como decía recién Viviana. Yo cuando el desafío era pensar dónde estamos acá en el mapa y qué le diría a alguien en muy poquito tiempo, primero 2 cuestiones como muy básicas y no quiero profundizar porque algo adelantaron los colegas, es que estamos en un contexto de transición cultural, social y económica en el mundo entero. Desde UNICEF nos toca conocer muchas realidades de otras oficinas, estamos en más de 190 países y estén seguros que estas discusiones se están dando en el mismo tiempo, en simultáneo, porque hay muchas más preguntas que respuestas hoy respecto de esto. Esta semana se hizo en Uruguay mismo, acá cerquita, un gran seminario y en todos los países se está tomando esto muy seriamente con todas las voces posibles para poder entender este tiempo acelerado, apoyado por la tecnología y la capacidad que tiene de avanzar, de innovar, como decía Viviana, y otros procesos culturales, económicos y sociales.
El segundo punto del mapa para la Argentina en particular y muchos países de la región es que esto convive en contextos de altos niveles de pobreza infantil y altos desigualdad. Entonces eso también es parte del mapa en el que operan nuestros sistemas educativos a nivel nacional, federal, como decía, en muchos países, no es solo la Argentina. Y el tercero, que estamos tras la pandemia. O sea, tampoco esto fue un proceso así lineal o acelerado solamente, sino que tuvo un punto traumático de emergencia en el que la tecnología vino a rápidamente ser puente, solución, herramienta para, por ejemplo, asegurar la continuidad escolar, también para compartir información crítica vinculada a no solo temas educativos, pero también de salud mental, y también a mostrar la gran dimensión y preocupación que hoy es de los estudiantes sobre el impacto en su salud mental. Entonces, lo que traía la ministra, lo que traía también Viviana, hay realmente un relacionamiento, intersección en eso. Y 3 datos que traigo de una encuesta reciente que elaboramos, como decía en la presentación, en el marco del estudio Kids Online, que es un estudio global que se realizó en Argentina en el 2016 y volvimos a hacerlo el año pasado, es que en Argentina a nivel nacional, 95% de los niños de 9 a 17 años tiene un celular con conectividad. Sí. ¿Sí? Es un celular. Y la edad promedio de acceso a un celular propio con conectividad es los 9.6 años. Semejante a los países de la región vecinos que han hecho este estudio. Entonces estamos hablando de chicos del segundo ciclo de primaria que tienen un celular propio y que mayormente, y los invitamos a conocer el estudio en profundidad, solo voy a tener algunos datos, lo usan en el ámbito privado. En su casa, en sus hogares, en los espacios de amigos, donde se conectan y donde los llevan en el bolsillo, en la mochila, con ellos todo el tiempo. Otro dato vinculado a acceso que también me parece importante, donde ustedes están aquí, es que no todos acceden a las computadoras como otro gran dispositivo que permite otro tipo de interacción. Solo 70% de los chicos tienen una computadora en el hogar, 20-25, y hay una gran disparidad por sector socioeconómico. Entre los chicos y chicas de contextos más vulnerables, solo 3 de cada 10 tienen una computadora en su hogar. Entonces sigue habiendo todavía, tras la pandemia, un gran desafío en asegurar que este otro tipo de dispositivos los tengan. Quizás dos puntitos más, si me permiten, vinculado a otros recursos críticos, que son las habilidades digitales, ¿no? La encuesta muestra que los chicos manejan habilidades operacionales, pero no aquellas vinculadas a infonavegación. Por ejemplo, 60% dice puedo identificar si los contenidos tienen publicidades, pero en igual medida dicen que el primer resultado de las plataformas de los buscadores, el primer resultado que encuentran es el más valioso. Un primer alerta, o sea, tienen quizás algunos dispositivos, pero no tienen quizás todos los criterios y ahí creo que el sistema educativo tiene mucho para aportar. Y el último, ya 60% de los chicos usa inteligencia artificial y 3 de cada 10 lo está usando para actividades escolares. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para arrancar quería aprovechar la presencia de la ministra y preguntarle por una política concreta y una decisión concreta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la regulación del uso de celulares en las escuelas. Y la pregunta es primero por qué se tomó esa decisión. Y en segundo lugar, conocer a un año de la implementación de esta medida, bueno, qué es lo que pudimos ver desde el ministerio, cuáles son los efectos, qué nos dicen las escuelas, qué nos dicen los chicos en relación a esta medida y hacia dónde vamos. Bien, bueno, en agosto del año pasado, habiendo yo participado del Foro Mundial de Educación en Inglaterra, vi con mucha sorpresa que más de 140 ministros que asisten al Foro Mundial de Educación, muchos de ellos estaban compartiendo con la audiencia que a través de leyes nacionales o de leyes locales o de disposiciones ministeriales estaban prohibiendo el uso del celular en el aula, que contaban con mucha más evidencia e investigación que de este lado del Atlántico. Y me pareció muy interesante y preocupante que acá no hubiera tanta conversación instalada todavía, así que después de varios meses de estar acá consultando muchas fuentes, elaboramos un informe de más de 70 páginas con el equipo de la unidad de evaluación, donde podíamos dar cuenta con evidencia de por qué había que tomar una medida urgente, y así fue como decidimos prohibirlo en el nivel inicial, prohibirlo en el nivel primaria y regularlo en secundaria según la disposición del profesor en el aula.
El otro grupo que me alertó mucho acá en la ciudad de Buenos Aires fueron las supervisoras del nivel inicial, muy alarmadas por la falta de oralidad de los niños al ingreso al jardín. Esto que mencionaban ustedes, cómo la tecnología empieza a cambiar, no solamente impacta en lo que producimos, en cómo nos comunicamos, sino en cómo nos desarrollamos y cómo nos movemos. Y la no oralidad en el nivel inicial fue una preocupación muy extrema. En primaria y en secundaria, los chicos no prestan atención en clase. Eso era lo que más me pedían las directoras. Ahora éramos algo, entras en una aula y la foto era tremenda, que es evidente, así como entramos en un restaurante, todavía vemos, cambiaron el chupete por la pantalla, bebés muy chiquititos. En secundaria o en primaria, muchos docentes explicaban que entraban al aula y todos los chicos estaban en el celular. Ahí no hay aprendizaje posible. Como todo el ministerio está enfocado en nuestra política pública, Buenos Aires aprende a mejorar el nivel de aprendizaje, entendimos que el exceso de tiempo en pantalla estaba hackeando la atención y tomamos esta decisión. A un año ya hicimos 2 encuestas para medir qué es lo que vemos y me quedo con 2 datos que resultan contundentes. 7 de cada 10 directores y profesores indican que los chicos están prestando mucha más atención en clase. Y eso se correlaciona con un 7 de cada 10 estudiantes que ellos mismos dicen que presto más atención en clase. Después vienen los que te dicen que se aburren más, porque obviamente al no tener el celular. Después conversando con estudiantes, lo que dicen es que también no solamente prestan más atención, sino que salen al recreo, hablan con sus compañeros. El otro día un chico me decía, volví a reírme a carcajadas. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos por el buen camino, nos queda mucho por hacer todavía. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu contribución. Bueno, voy a continuar haciendo unas preguntas a Cora más en profundidad sobre el estudio de Kids Online en la Argentina. Algunos datos ya mencionaste sobre la edad de acceso al celular y qué hacen. La pregunta es qué hacen los chicos con ese celular, cuáles son los usos más comunes y sobre todo las problemáticas emergentes en relación a esos usos, y preguntarte por cómo responden o qué nos dijeron los datos en relación a las escuelas y las familias y las mejores maneras de trabajar estas problemáticas. Buenísimo, gracias. Bueno, sí, como decías y como contaba, este estudio nacional con foco en el ámbito urbano, también lo aclaro, entre chicos de 9 a 17 años nos permitió, como anticipaban, identificar esta situación, digamos, dónde están los chicos y chicas con respecto al uso y al acceso a los dispositivos digitales, pero también nos permitió identificar estas oportunidades, como decía la ministra, y también los riesgos, ¿no? Porque creo que es bien importante, por un lado, primero identificar que hay oportunidades y que hay un tema que tiene que ver con que esto ya no es una decisión si la tecnología o no la tecnología, cuál es la relación con educación, ya pensar educación sin el uso estratégico de la tecnología, sin el conocimiento sobre el mundo digital, está claro y hay muchísimo consenso que no es posible, ¿no? Aislar a la escuela del mundo en general, como no lo ha sido nunca. Y a ver, con respecto a las oportunidades, lo que vemos es que los chicos y chicas están utilizando muchísimo, recién lo mencionaba también la ministra, las tecnologías para el esparcimiento, para socializar, para divertirse, para entretenerse, y eso es muy marcado, es muy masivo. Este estudio nos mostró que a lo largo de la Argentina, a lo largo de este grupo de 9 a 17 años, hay muchas prácticas que son comunes a todos, ¿no? Y por eso ese título que elegimos, todos los niños y adolescentes están conectados. Y en ese sentido, esto quiere decir 90% de los chicos chatea, 80% lo hace todos los días con distintas plataformas, más del 90% mira videos en YouTube todos los días, en streaming todos los días. Entonces estamos hablando, como bien decía y anticipaba Viviana, de prácticas que inciden en su construcción de la subjetividad, en sus formas de socializarse, en sus formas de comunicarse y en estos otros lenguajes que a veces creemos que los chicos no están callados, están tranquilos, pasa de todo, están en el mundo digital, un mundo que continúa de lo presencial a lo digital y de lo digital al espacio presencial, pero también aparecen estos riesgos que concretamente impactan en el bienestar de los chicos y riesgos que pueden constituirse en daños.
Entonces es tan importante y por eso me parece que el sector educativo que está con los chicos todos los días en las escuelas tiene un rol importante no solo en la enseñanza de este mundo digital en el que estamos viviendo, en estas capacidades, saberes, nuevos saberes que los chicos tienen que tener, porque como decía, en el segundo ciclo de la primaria están los chicos solos con el celular conectados, sino también herramientas para prevenir la vulneración de otros derechos y también para desenvolverse en un mundo digital más seguro, pensado desde la perspectiva de diseño, como dice Sonia Levingston, que los chicos están habitando el mundo digital y cuáles son los temas que hay que tener en cuenta. Tiro 2 o 3 datos para no tomar más tiempo. El primero, uno que preocupa, y nosotros este estudio lo hicimos junto a un consejo, digamos, conformamos un consejo de expertos, porque hay mucho de lo de salud mental, como os decía. Cuando nosotros les preguntamos, el estudio indaga sobre el acceso a contenidos potencialmente negativos, los 2 primeros contenidos que aparecen con mayor frecuencia son: el primero, más del 60% indicó que accede a contenidos buscando formas de adelgazar, de cuidar el peso, de perder el peso. Más entre las chicas, pero también entre los varones. 77% de las chicas, pero casi el 60% de los varones, donde se empiezan a conocer mucho más que quizás tiempo atrás situaciones de problemas de alimentación, etcétera, también entre varones. Y también el segundo contenido es buscar formas de ganar dinero fácil. Entonces, coincido ahí que hay una tormenta perfecta entre chicos con el celular, conectividad, la importancia de ganar dinero fácil y el mundo de las apuestas, digamos, que ha llegado, impactado fuertemente en los más chicos. Y después, por otro lado, temas de maltrato, ¿no? Maltratos en redes, aparece, 2 de cada 10 chicos dijo que ha tenido situaciones de maltratos en redes, pero también la encuesta nos informa que el doble, 42% de los chicos y chicas dijo que tuvo situaciones de maltrato en la escuela presencial. Y acá es cuando me interesa hablar no solo de las habilidades digitales, sino como todavía hay desafíos en que la escuela sea el espacio de generar otros saberes básicos de convivencia, del respeto a la diversidad, del respeto al par, al colega, etc. El tercer dato que quiero compartir es que un 33% de los chicos respondió que se encontró personalmente con alguien que conoció online. Ahí hay un riesgo muy concreto de esto entre lo privado, el mundo no real, el amigo del amigo, chicos y chicas que tienen miles o 400 o 500 amigos en sus redes, cuando sabemos, bueno, uno conoce a un número mucho menor de gente realmente, y esta potencialidad, 3 de cada 10 es un montón de chicos. Incluso dentro de ese grupo nosotros pudimos estimar que hay cerca de 40.000 chicos que se encontraron con un adulto que conocieron en redes. O sea, dejo datos no para preocupar y alertar, pero sí para tenerlos. Creo que nosotros como adultos tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Ya se dijo mucho en el sistema. Bueno, ahora nos toca en serio ponernos a aprender. Y el último dato para compartir es el de las apuestas online, ¿no? Uno de cada 4 chicos apostó. Dijo en una encuesta administrada que hizo una apuesta online, ¿sí? Estamos hablando de chicos de 9 a 17 años. Esto se da más entre los chicos de 15 a 17, ahí asciende a casi 33%. Pero bueno, este tema está, ¿no? Digamos, y está en las aulas. Entonces entiendo esta preocupación que traía recién las encuestas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde profesores, maestros están muy preocupados porque este escenario, ¿no? Realmente genera desafíos que los docentes muchas veces no tienen las herramientas para poder abordarlos. Cora, dos pequeñas preguntas en relación a esto. En primer lugar, bueno, señalaste que hay algunas diferencias en función de la franja etaria de los respondientes, sobre todo lo que tiene que ver con apuestas. Preguntarte si observaron algún otro patrón de diferencia, ya sea por género o por edad o nivel socioeconómico, que se haya visto en relación a estas problemáticas que mencionás. Y por otro lado, volviendo más a la pata de política educativa, sabiendo que UNICEF trabaja con ministerios de educación de las distintas jurisdicciones, digamos, ¿cuál es el abordaje que se están dando en otras jurisdicciones en relación al uso de celulares, al acompañamiento desde el sistema educativo, las docentes en las aulas? Bueno, gracias. Respecto a la primera pregunta de si a lo largo de este estudio se ven resultados diferentes,
por género, por grupo de edad. Lo que podría como destacar para hacerlo breve y realmente invitarlos a todos a bajarse el informe, hemos publicado también las presentaciones para que sea uso de conversación, para que quizás profesores, directores de escuelas puedan convocar a los padres a conversar sobre esto con datos, con evidencia a nivel nacional, que es lo que trae este estudio, porque realmente necesitamos hacer acuerdos, y esto, bueno, ya spoileo algunas de las recomendaciones, ¿no? Sobre cómo abordar, pensar juntos, ¿no? Tomar y incluir a los chicos en esta conversación. Quizás simplemente mencionar, sí, vimos que en general los chicos de mayor edad, estamos hablando 15, 17 años, tienen más habilidades y también tienen en alguna medida mayor capacidad de prevenir, digamos, actividades de riesgo. Los más chicos están en una situación de mayor vulnerabilidad porque tienen menos habilidades, conocen menos el mundo digital y, sin embargo, como repetía, tienen el celular en la mano con acceso a todo lo que el mundo digital ofrece. Otro dato que observamos es que las chicas en general tienden a tener más impacto en la dimensión más de bienestar general. ¿Sí? Y que los chicos están más empoderados, ¿no? Los varones sienten que saben, sienten que manejan, hay una sensación también que confirman de que saben más que la generación de sus padres respecto del mundo digital, pero a su vez, como decía, no tienen todas las habilidades. Y solo sumarte un último dato que me pareció interesante, no lo comenté antes, es que 1 de cada 2 chicos de la encuesta que respondió, la encuesta identifica que tiene un uso problemático del celular, de O sea, son internet, de los conscientes de videojuegos. esa. 1 de cada 2 ya nos dice al mundo adulto: no sé qué hacer, no sé cómo usarlo menos, veo que me impacta en el mundo escolar, veo que ha cambiado patrones de sueño, sabemos que muchos chicos pasan a la noche muchas horas conectados. Entonces hay por un lado un llamado, y el último dato que me gustaría compartir es que los datos que indagaron también sobre en qué medida los chicos tienen una mediación escolar, parental, los adultos los apoyan, digamos, les preguntan y ellos los acompañan, y lo que vemos es que hay una relación directa positiva entre mayor mediación parental, es decir, mayor presencia, cercanía de adultos preguntando, presentes, respondiendo, acompañando, y una reducción en las prácticas de riesgo entre los chicos en el mundo digital. Y esto es una gran puerta y un gran llamado a que todos los adultos, maestros en la escuela, directores, tíos, hermanos mayores, estemos presentes, preguntemos, porque hace la diferencia. Y lo último, decías en términos de política, de recomendaciones que está pasando a nivel nacional, lo que nosotros identificamos y nos han convocado también a compartir, a generar, a participar de este tipo de discusiones, es que hay una mirada muy, muy concreta en tomar acciones, en tomar medidas. Hay distintos caminos, ¿no? Hay muchos que están también pensando cómo generar orientaciones, pautas de trabajo para asegurar momentos de desconexión en el aula. En casi todos los casos hay también una mayor articulación con el sector de salud, por ejemplo, para pensar cómo articular programas vinculados a salud mental para que vayan a la escuela, para que podamos hablar de este tema, ¿no? de las cuestiones apuestas online, maltrato, ¿no? Como haciendo foco en los problemas, cuando ya el riesgo, daño ya está causado. Y la verdad es que vemos mucho menos todavía de políticas con foco en desarrollar las capacidades que los maestros, los directivos necesitan para poder acompañar y generar sus propias prácticas de uso estratégico de las tecnologías, ¿no? Poder asegurar que todos en la comunidad educativa, incluso a los padres, tengan estos conocimientos, estos saberes sobre el mundo digital, sobre cómo funciona esta relación con el sector privado, cómo funcionan los algoritmos, las redes que todos consumimos. Entonces, falta bastante más de esa conversación y creo que es una orientación que por lo menos nosotros estamos llevando. Y la última, final, sumar a los estudiantes en estas conversaciones para incluso diseñar estrategias de desconexión, de trabajo en el aula, de pensar con los docentes. Tienen mucho para aportar, tienen mucho para decir y muchas veces no se los está incluyendo en la conversación. Gracias. Muchas gracias, Cora, súper interesante y bueno, invitamos a todos a leer el informe, que es la verdad muy revelador y con datos muy, muy relevantes.
Fernando, paso a preguntarte por tu reciente libro El fin de la escritura, donde hablas de que estamos en una sociedad post-logos, donde la escritura va perdiendo ese lugar hegemónico que ha tenido en nuestra historia, y preguntarte cómo ves que estas prácticas digitales cotidianas, este uso permanente de los dispositivos móviles, impacta en lo que es la construcción de la identidad de los jóvenes hoy en día. Bien. ¿Hace falta el micrófono? Sí. Creo que sí. Bueno. Dicen que no. Ahí Dicen que no. ¿Sí Ah, o que no? no. Perfecto. No. Buenísimo. Somos libres. Eh, Así podemos hablar también, sí, ¿no? Porque claro. No, porque te contesto, pero un poco enganchado con lo que decía la colega, porque nosotros acabamos de terminar en la Universidad de San Martín una investigación sobre la influencia activa de las tecnologías en los procesos de socialización primaria que abarcan la primera infancia y el ingreso a la escuela primaria, digamos, hasta ingresar ya casi al segundo ciclo, ¿no? Y lo que hicimos fue tomando una muestra importante, pero digamos que abarque distintos sectores sociales, desde Núñez hasta Cuartel Quinto de Moreno, en donde veíamos también, fue un trabajo cualitativo que hicimos con Focus Group, con entrevistas en profundidad. Trabajamos con docentes también, con directivos de escuelas y con padres. ¿Y por qué me gustaría engancharlo con lo que contaba la colega? Porque yo lo que podría contar de lo que hicimos fue que no podríamos haber eh, decodificado el mundo que describían los chicos. Los que entrevistamos fueron casi todos pibes y pibas de séptimo grado y primer año de secundaria. Eh, Teniendo en cuenta, hicimos algunas encuestas más como pruebas de control con chicos más chiquitos, de 9, 10 años, eh, pero nos concentramos más en el decir, que era un poco más expresivo en chicos que estaban en séptimo grado y primer año. Entonces, lo que notamos ahí es que nosotros, docentes e investigadores de trayectoria, no podríamos haber tenido la posibilidad de dialogar, de interactuar, de entender lo que era la cultura de estos chicos, si no hubiera sido porque incorporamos al equipo de investigación a estudiantes avanzados de sociología que tenían 21, 22, que nos permitieron, por ejemplo, decodificarlos. hay un argot muy importante de los chicos que tienen 11, 12 años, 13 años, 10, que hace que, por ejemplo, todo lo que tenga nombres de aplicaciones, nombres de videojuegos, nombres de la cultura de interacción de ellos, no podría haber sido sin la incorporación de estos estudiantes jóvenes que dialogaban y conocían mucho de eso sin pertenecer directamente con ellos, ¿no? Entonces, lo digo porque coincido completamente, es que hay que habilitar una escucha para estos chicos. No solamente para chicos que tienen 20, sino para los que tienen 10, 11, 12, 13, porque están diciendo muchas cosas, además en un código cultural que se ha desplazado desde lo escritural y por lo tanto desde la palabra y por lo tanto desde un modo de organizar los discursos y la fundamentación de lo que se dice, a otro donde el peso ya no está en las palabras, sino en las imágenes, en la iconografía, en los memes, en los stickers, en los GIF, en los reels, que en las historias de Instagram, donde dicen mucho sin que la palabra sea protagonista, sino que tenga un rol subsidiario o secundario, lo cual para nosotros, adultos de más de 40 años, todos los que tenemos más de 40 años, estamos en una grave dificultad para poder dialogar con eso. Y por lo tanto, para poder entender qué es lo que ellos están de algún modo pidiendo también de Necesitando, atención. claro.
qué están necesitando. Entonces, si nosotros vamos digamos, a extrapolar nuestra mente como recurso analítico o como esquema interpretativo de lo que le pasa a ellos, nos vamos a encontrar con un problema grave, que es no entenderlos. Claro. Entonces, me parece que ahí, en ese desplazamiento desde lo escritural hacia lo audiovisual, no solamente es un desplazamiento de la narrativa, digamos, dominante, sino que es un modo de estructurar el modo de habitar el mundo en el que tenemos la obligación, entiendo yo, los adultos, de hacer el esfuerzo y la responsabilidad para poder entender lo que está pasando. Ellos, por ejemplo, un dato así como que puede ser ilustrativo. Sí. Ellos ya tienen completamente perdido el hábito de leer de manera lineal, de arriba hacia abajo, estructurado como siempre nosotros leímos. Nosotros también, ojo que estamos perdiendo ese hábito. Pero ellos tienen una dinámica de lectura que se parece mucho más a la dinámica que impone por sí misma la hipertextualidad. O sea, cuando entras a un artículo de Wikipedia para ver, no sé, algo sobre la educación en la Argentina y a lo mejor terminás viendo qué tipo de cereales usa en el yogur a la mañana después de hacer yoga Madonna en Londres. Entonces, ese recorrido, que para nosotros es como enloquecedor, esquizofrénico, hay una construcción de sentido, que esa construcción de sentido es algo a explorar de parte nuestra. Nosotros no podemos pensar que no hay construcción de sentido y que además no tiene dimensión política, que no tiene dimensión cultural y que no tiene una dimensión de protesta o de, digamos, queja frente a algunas cosas que para nosotros, por el momento, las estamos pensando divorciados de esa experiencia. Gracias, súper interesante. Pues retomamos. Viviana, te quería consultar, nos hiciste como un recorrido en los últimos años al inicio. ¿Cómo ves en esta velocidad crucero en la que van los cambios en la tecnología, los cambios en los consumos culturales? ¿Cuáles fueron esos últimos cambios culturales y cómo eso impacta en las identidades de nuestros adolescentes y jóvenes? Bien, yo quisiera quizás contarles un poco. Nosotros venimos trabajando en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Ciencias de la Comunicación, mi espacio académico. Venimos trabajando en la cuestión de infancias y juventudes y su relación con la tecnología hace, ya diré, 30 años, me animo a decirlo. Así que tenés todo el recorrido. Lamentablemente yo digo que tengo como una historia que he vivido momento cero. Claro. Sí, he vivido momento cero por mi trabajo, por mi desarrollo profesional. Y uno de esos momentos cero, esto no lo tenía pensado, pero se los cuento, fue el momento en el que en las aulas entraron las computadoras uno a uno. Sí. Ese momento cero, mi humanidad lo vivió y ese fue un interesante momento para ver cómo por no decir rompía, se reconfiguraba la dinámica escolar en términos de socialidad, aprendizaje en el aula. Fue muy significativo cómo a partir de ese ingreso la escuela quedó como ciega de otros procesos acelerados que empezaban a fogonear las tecnologías en términos de relación entre los chicos. Entonces, nosotros veníamos de un modelo donde la grupalidad estaba muy enfocada en la escuela, donde los docentes tenían mucha percepción de lo que pasaba en esos grupos, a un modelo, pero les diría inmediato, en 2, 3 meses, donde empezaron a pasar cosas en los fines de semana que los docentes después no entendían qué había Quedaban pasado. afuera. Había terminado un viernes una escuela y el lunes era otro grupo. Y eso para mí fue el momento cero. Hoy creo, yo particularmente no soy muy fanática por tratar de entender cómo funciona esta cultura desde la mirada de los chicos. Venimos trabajando una perspectiva infantil y juvenil, el punto de vista infantil y juvenil, justamente preocupados por la perspectiva de derecho. Una perspectiva de derecho que implicaba pensar el lugar del derecho a la educación, pero también empezar a pensar el derecho a la cultura.
Porque ¿cuál era la tensión? La tensión es que la cultura ya no es la cultura que nosotros pensamos, sino que la cultura es justamente esto, es la cultura que traen las tecnologías. Entonces, teníamos una pregunta, si se quiere, filosófica política, que tiene que ver, bueno, ¿cuáles son los derechos de los pibes? ¿Cuánto la escuela está entendiendo el derecho cultural? ¿Cuánto entramos en conflicto en términos filosóficos políticos y también de aprendizaje? Porque nosotros hablamos en educación del aprendizaje significativo, pero nos pasa que lo que hace sentido para un adulto, por decirlo entre comillas, no hace sentido para los pibes. Entonces ahí nosotros empezamos por la pregunta sobre los pibes, sobre los pibes, sobre los pibes, lo digo en porteño, Sí. sobre los pibes. Y ahí entonces empezamos a rastrear cuestiones de los chicos. Entonces la mirada es desde los chicos y desde estas construcciones. Yo les puedo decir 2 o 3 cuestiones. Nuestro trabajo es un trabajo de la metodología, la llamamos estudio de caso múltiple. Es un trabajo focalizado en profundidad, más cerca a la etnografía, de estar preguntando, de ver qué hacer, ¿no? Y qué pensás, y qué te parece, y qué sentís, y qué te pasó. Y contame una cosa muy de trabajo directo con los pibes. Y ahí les puedo decir 3 o 4 cuestiones que todas enraizan en la otra mirada, con la cantidad de casos que ellos vieron, hay como, bueno, a ver, acá tenemos cosas. La primera cuestión que vimos nosotros es este cambio, ¿no? Como ciclos, ciclos muy evidentes para nosotros que podían tener que ver con la televisión. Me acuerdo la primera pregunta que nos dijeron, señor, ¿puedo poner acá Netflix como televisión? Nosotros nos miramos todos así y dijimos, y sí, bueno, pongamos Netflix. Hoy Netflix no aparece. No aparece como un consumo. Aparece YouTube que se sostiene y nosotros que entre tantas cosas que vemos, ahí vemos en estos ciclos una pérdida de la narración, una pérdida de, bueno, quién sos vos, quién querés ser vos, ¿sí? Bueno, eso es algo que vemos con mucha fuerza. Vemos con mucha fuerza mundos muy complejos de un alto nivel de comprensión que se llevan de bruces con estas miradas de los pibes tienen dificultades de comprender. Hay una comprensión muy compleja de mundos muy complejos que los adultos tenemos dificultades de comprender. Entonces ahí cuando hablaba de las distancias entre generaciones, coincido con Fernando que es fundamental ese acercamiento y nosotros tratamos de ir ahí y trato de acelerar un poco más. Yo también, por ejemplo, descubrimos que una de las grandes satisfacciones de ese universo infantil es la sensación de libertad. Entonces, cuando nosotros vemos que los pibes se sienten libres y autónomos en el manejo de tecnología, en los juegos, en las apuestas, aparece un nodo de sentido muy fuerte de contraposición con la escuela. Por eso nosotros a priori diríamos, bueno, la prohibición no es el camino más adecuado como a priori. Se entiende también que hay como una ebullición que requiere en algún lado y celebro también que en algún momento se diga, paremos la pelota, ¿no? En muchos casos los dispositivos como espacios de resguardo de problemáticas, muchas vinculadas con la soledad, mucha sensación de soledad y el dispositivo o de agresión y el dispositivo funcionando como espacio de amparo, si se quiere. Modificaciones en los términos de cómo se encara el mundo. Cuestiones muy sencillas, discusiones, digo, en la historia, ¿no? Bueno, los pibes son pasivos, ¿no? Dijimos, no, los pibes son activos. Y ahora empiezan a aparecer posicionamientos muy estratégicos, con, sobre todo varones, con mucha intención de planificar su vida. Y la motivación está en el entrenamiento. Entonces decimos, por un lado vemos en la escuela pibes que quizá no tienen motivación, y por el otro lado, bueno, ¿y vos cómo te formás? Y yo miro este youtuber, y yo miro esto, y cuántas horas te quedás, y me quedo tantas horas, y este es mi objetivo. Entonces ahí también como un mundo muy oculto, y nos pasa, nosotros, nuestro equipo de trabajo son nuestros propios alumnos, ¿no? Y ayer justamente estábamos hablando porque estábamos haciendo el primer Ateneo de casos, y la sensación, perdón, de nuestros alumnos que son jóvenes, digo, el que más edad tiene puede tener 35, y la sensación cuando discutimos después del Ateneo dijeron es suerte de desolación, en el sentido de yo no creí que estaba tan lejos de la adolescencia, no me creí tan lejos de esto y hoy me veo como joven lejos. Pero coincido que esta cuestión del decodificador joven ayuda mucho. Les tiré 2 o 3 así como las más quizás impactantes, ¿no?
empieza a aparecer una preocupación muy fuerte por ganar dinero, Ujú. como toda una estructura, ¿sí? Que antes quizás estaba más relacionada con pido dinero a mis padres o robo dinero a mis padres, y ahora trato de gestionar dinero propio. Haciendo esto, yo te compro esto, lo vendo, entonces yo con eso compro tantas copas, tantas monedas, y llego. Eso les diría que es como lo que más nos impactó y en estos 2 últimos años, por decirlo. Y una cosa que también nos impacta, que es una suerte de saturación, como decimos nosotros, de saturación de la muestra en lo que se dice sobre la escuela. O sea, lo que se dice de la escuela se reitera siempre lo mismo, y como que el terreno de la tecnología expande, 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 y siempre encontramos algo nuevo ahí. Entonces eso, digamos, como la jerarquización de la voz de los pibes, para que ellos mismos, en algún momento yo decía vaquianos, ¿no? Que ellos nos puedan eh, ir viendo cuáles son sus sentimientos, sus posicionamientos, para mí es casi diría innegociable. Innegociable, necesitamos trabajar estos problemas con los pibes. Muchos pibes, como decía Cora, lo perciben como problemas, y es muy, hasta diría, gracioso ver cómo hacen referencia a ellos. Nos reíamos: este juego te adicta, este juego te vicia, ¿sí? Entonces, pero ahí hay, como decía Cora, algo de mucho valor para trabajar, que es una incipiente preocupación por cosas que también son nuestra preocupación desde una lectura que es la infantil, ¿no es cierto? Bueno, para hablar con sus palabras, sus códigos, sus Sí, sentimientos. hay dos cosas que me parece que, apoyando lo que dice Viviana, ¿no? Digo, eh, los chicos empiezan a desarrollar un pensamiento crítico que nosotros, al que nosotros nos cuesta comprender. Justamente por esa codificación Lejanía, sí. que no tiene que ver con nuestra experiencia ni con nuestro modo de comprender cosas. Y por el otro, algo que hace importante, entiendo yo, y supongo que UNICEF lo debe eh, percibir e incluso debe tener políticas adecuadas para eso, el modo en que se organizan los videojuegos, por ejemplo, o la dinámica de las redes sociales también, pero sobre todo el mundo de los videojuegos, ya tienen incorporadas, por ejemplo, lo que se llama sweeping, que es la conexión para machear dos puntos de conexión eh, a partir de determinados códigos de comunicación entre un punto y otro. Eso que eh, junto con la monetización simbólica, porque digamos hay monetización simbólica dentro de los juegos que te hacen, ya de alguna manera están incorporando, sin que los chicos tengan la posibilidad de defenderse ni de abstraer conceptualmente lo que están viviendo, experimentando, algo que después ya están como incorporado cuando Naturalizado. ingresan a las aplicaciones de citas, a las aplicaciones de, de juegos, de Apuestas. apuestas. Sí. Entonces, ahí no podemos tampoco pensar que eso va a ocurrir solo. No, no, digamos, evidentemente el mundo de las apuestas, el mundo en que digamos, machean, en este caso, el mundo de las apuestas con el modo en Juegos. que se arman los videojuegos, me parece que no es algo que nosotros podamos mirar como si fuera un partido de tenis. Me parece que hay que de alguna manera empezar a intervenir. A eso iba mi próxima pregunta, porque entiendo que tanto el relevamiento de Kids Online como sus investigaciones, tu libro, Son coincidentes. son muy Ujú. coincidentes y pusieron mucho el foco en tratar de entender a los chicos y a las chicas. Ahora, ¿qué podemos hacer dada esta lejanía, estos distintos códigos, una socialización totalmente distinta que tuvimos estas otras generaciones de más de 40? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos ayudar y prevenir estos casos de consumos problemáticos de la tecnología y de las redes? Sí, ¿me permiten? ¿Puedo? Claro. ¿Arranco? A mí me parece que hay algo que es una especie de prejuicio construido, podemos decir, más o menos intencionalmente, que es una sensación de que los adultos no podemos
hay como una especie de juego, ¿no? Los niños no pueden comprendernos, nosotros no podemos comprenderlos a ellos. Una instancia un poco construida, diré, porque eso trae rédito también. Esa distancia trajo rédito. Yo creo que los pibes nos necesitan y si nosotros los sentamos a comer, es un prejuicio creer que los pibes no quieren hablar No con escuchan. nosotros. Claro. Entonces, revalorizar la escucha en todo momento, y es un ejercicio porque es algo que la historia de este desarrollo ha borrado como práctica. Hay mucha práctica de dar, de proveer, pero esto que decíamos, ¿no? De ir quizás a un lugar y ver que un niño de 3 años, los padres le extienden no sé, el La celular, tablet, lo que sí. sea. Ahí creo que hay, y esto quizás los que me conocen están bastante cansados de escucharme, pero que tenemos que hacer un foco en entender la idea de resocialización y poner en esa resocialización a la escucha en el centro. Es una escucha difícil, como dice Fernando, porque, por poner un ejemplo, voy a decir, bueno, esto no es aesthetic, no lo quiero. Esto ya lo habremos escuchado todo. Bueno, definime aesthetic. Y estamos quizás 3, 4, 5 instancias para lograr que conviertan en palabras algo que es del orden de la experiencia. Y eso es un trabajo, pero como decía la ministra, hay una oportunidad porque hay necesidad. Los niños y los adolescentes necesitan a los adultos. Y ese corrimiento fue un poco intencional, fue quizás un poco inconsciente, no estoy hablando en términos psicológicos, sino más bien de sí culturales, y un poco de ahí como confiar en, como dice Fernando, que otro lo iba a hacer. No lo va a hacer. Y retomo un poco lo que decía Cora, que dio el estudio, que nosotros también lo vimos, mirando qué pasa con esos pibes que no son como tan afectos a las culturas hipertecnologizadas. Y ahí el lugar central es el de los padres, o de la familia, o el adulto, ¿no? Entonces veíamos cómo la cuestión de la presencia del adulto, de la presencia en términos motivacionales, y nosotros quedamos re fascinados con, ¿sabes qué hay acá? Hay pasión. El padre le logró transmitir pasión por el fútbol, por la música, por la religión. Entonces, eso para mí es muy alentador. Y ahí nos hemos corrido nosotros, un poco, casi quizás sin darnos cuenta, ¿no? Entonces yo veo que es un momento de mucha oportunidad también. ¿Y la escuela? Porque ahí estamos hablando más de la familia En la escuela también, también. al contrario. Digo que la escuela es la que más tiene que hacer ese trabajo de romper su idea de cómo se construye la cultura, que es de arriba hacia abajo. Es uno de los pocos espacios que todavía conservan la diversidad y la convivencia Esencial. como lugar de socialización. Entonces, y yo coincido con lo que dice Viviana, los chicos reclaman, digamos, eh, algún tipo de educación sobre el uso de la tecnología, por ejemplo. No es que ellos entienden todo, tienen mucho más desarrollo de habilidades, nosotros las llamamos sociotécnicas, porque, tecnosociales, perdón, porque empiezan en lo tecnológico, pero que derivan en la vida social. Entonces, ese tipo de habilidades que después aplican en un montón de En otros ámbitos. situaciones y además tienen casi, digamos, el impulso a resolver, porque están todo el tiempo resolviendo situaciones, sin la referencia de experiencias anteriores en las que se pudieran apoyar. Entonces, tienen como ese impulso a resolver. Ahora, lo que prima es esto, digamos, son compartimentos estancos. Nosotros estamos hablando en un lenguaje donde nos entendemos entre nosotros, en un espacio de streaming pensado para una lógica de gente que tiene más de 40 años. Sí. Yo creo que sería interesante empezar a tener algún tipo de interacción y escucharlos e integrarlos, porque si no, estamos en compartimentos estancos de verdad. Y a mí me parece que es importante. Quiero dar un ejemplo que me parece muy importante. Digamos, por ejemplo, las Big Tech de de algún modo se han constituido en las grandes patronales del mundo
que extraen, es un extractivismo informacional, que traen los datos que tenemos todos, que proponemos, que sacamos todos mientras lo usamos, mientras andamos, para cualquier cosa estamos generándole datos a Sí. ellos, ¿no? O sea, es un insumo que antes se llamaba fuerza de trabajo, pero en el cognitariado está compuesto por datos. Entonces, ahora, los chicos tienen el impulso crítico de domar, domesticar, cabalgar o embarrar el algoritmo para que empiecen a de algún modo generar distancia con el algoritmo y empezar a tener un criterio propio y no el que le viene dado por el algoritmo. Bueno, sin embargo, pareciera que tiene todavía mucha más vigencia la manera de generar respuestas, protestas, reacciones políticas frente a un proletariado que está en problemas, pero esto también es una evidencia de la realidad. Entonces, estos datos que los chicos empiezan a ver como un problema porque los invaden, porque no pueden generar su propia subjetividad de acuerdo a sus propios criterios, está, digamos, en sus propias manos en la medida en que nosotros nos generemos esos diálogos que de alguna manera estamos los tres proponiendo, ¿no? Yo quizás para sumar y porque abordaron mucho este tema de la investigación, lo que trae y esa mirada sobre las tecnologías y la construcción también de procesos culturales, de socialización, que como sabemos es una construcción social. Entonces Claro. este tiempo exige otros elementos que hay que mirar y poder ver lo relacional entre todos los elementos. Quizás pensando en el sector educativo, creo que bueno, es dato, como dicen los chicos, es dato que estamos en una transformación digital, digamos, ¿no? De todos los procesos, ámbitos en los que nos movemos. Nosotros hoy estamos conectados en vivo, hablando con un montón de gente que tiene la oportunidad de escucharnos, seguramente de muchos contextos lejanos de la ciudad de Buenos Aires, pero también del país, digamos, eventualmente. Y eso es una oportunidad y es una potencia que tenemos que saber aprovechar desde el sector educativo, ¿no? Entonces creo que hay una atención muy fuerte en cómo poder tomar a las tecnologías para poder resolver problemas de la educación, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la integración de las tecnologías dentro del sector educativo? Y poder revisar, bueno, ese tiempo, ese esfuerzo, esa inversión que a veces es también de recursos. Recordemos que entré contando de que hay todavía brechas muy grandes en el acceso a dispositivos potentes para potenciar procesos de aprendizaje, ¿no? 1 de cada 2 chicos nos dicen yo aprendo cosas nuevas en internet. Entonces, bueno, no todos pueden, porque no todos quizás en un celular pueden acceder a distintas fuentes de información, a otras formas de explicar temas. Eso fue muy común en la pandemia. Los chicos estaban viendo tutoriales para poder acompañar esa distancia y esa pérdida de la presencialidad. Entonces, digo, hay un conjunto de oportunidades, pero van a ser oportunidades si el sector educativo logra avanzar en esta transformación también digital dentro del sector. Y lo pienso no solo pensando en mejorar aprendizajes, que al final ese es el gran sentido de todo, propio de la escolaridad, la socialización, la convivencia con otros y esa oportunidad de la presencialidad, sino también cómo esta transformación digital puede contribuir a facilitar la tarea de los profesores, a poder contribuir en la planificación, ¿sí? Pensando de vuelta en qué problema cada maestro o profesor tiene que resolver, cuáles son esos recursos, esa curaduría que pueden hacer los profes. También cuestiones administrativas, cómo facilitar ese tiempo, esa tarea de gestión que muchas veces absorbe a la escuela y a los distintos actores y los saca de esa mirada más pedagógica. Y después más arriba, fui de abajo hacia arriba, cómo la gestión, y bueno, la verdad que la ciudad de Buenos Aires hace mucho uso de generación de evidencia, pero poder usar estratégicamente toda la información que hoy podemos analizar. La Big Data también es parte del sector para tomar mejores decisiones con una perspectiva de equidad, una perspectiva que permita indagar sobre las desigualdades, sobre cuáles son los chicos que tienen más dificultades, más barreras para avanzar en su escolaridad. Entonces parece que al sector le toca en su conjunto hacer un proceso de formación, ¿no? Creo que vos lo habías dicho, ¿no?
tenemos como adultos, pero el sector especialmente, y los profesores, poder realmente volcar un tiempo, un espacio, a poder aprender sobre estas nuevas formas, sobre estas tecnologías y en qué medida pueden ser una herramienta para ellos para resolver algo pedagógico. Y esto lleva a garantizar en la planificación recursos, incentivos, modelos de formación también más ágiles, más concretos, más que permitan generar aprendizajes para llevar al aula, no aprendizajes teóricos que a veces, muchas veces no logran salir de ese espacio de formación, pero no dialogan con los desafíos del aula. Entonces creo que se abren muchas preguntas bien importantes, bien interesantes, y que los chicos ya están, digamos, atravesando mucho de estas situaciones. Y lo último que digo, hay algo asociado entre el aburrimiento en lo escolar, en una escuela que no lee, que no lee el mundo en el que estamos, y los chicos buscando una satisfacción, el poder, digamos, socializar rápidamente. Ahí hay algo contracultural que la escuela puede proponer, como otro tipo de actividades, momentos de desconexión, trabajo de educación, digo, salir de la escuela, digamos, ¿no? Generar información, preguntarse, usar distintas rutas de aprendizaje, usar la inteligencia artificial. Claro, Por eso necesitamos que esa escuela tenga más sentido claro. en el contexto en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, pero así como había un uso, digamos, didáctico de la metacognición que rodeaba a la escritura, bueno, Hay que correrla a este nuevo ya no es el momento. objeto cultural, en términos de Emilia Ferreiro, ya no es la escritura. Bueno, el nuevo objeto cultural tiene que ver con esta nueva narrativa y, bueno, problematizarla frente a los chicos, problematizarla con ellos, para ver qué cosas, qué dinámicas tiene, qué modalidades semánticas tiene, qué gramáticas tiene. Empezar a problematizarla para ver cómo se la puede entender. Totalmente, bueno, súper interesante. Creo que este conversatorio es parte de hacernos estas otras preguntas, de seguir pensando. Por supuesto que faltan los protagonistas y las protagonistas, pero por ahora estamos haciendo estas preguntas y pensando y también convocando a especialistas de distintos ámbitos de la academia a pensar con nosotros y a seguir haciéndonos preguntas. Por ahora tenemos más preguntas que respuestas, pero estamos en ese camino. Antes de cerrar, les quería pedir si a mí y a la audiencia que nos está escuchando online, si nos podían recomendar papers, libros, series, películas, para seguir profundizando y pensando sobre estas Yo vine preparado. temáticas. Yo Esto vine hizo la Viniste preparado, Ah, viniste a muy hacer bien, muy bien. Yo no- Sí. propaganda de tu pero- libro. No, para nada. Traje dos Sí. libros que me parecen fundamentales en este momento, por el modo en que abordan el vínculo adulto, niño, sobre todo preadolescentes, ¿no? Uno es de un psicólogo italiano que se llama Massimo Recalcati, que se llama El complejo de Telémaco, padres e hijos tras el ocaso del progenitor. ¿Y a qué se refiere con el ocaso del progenitor y por qué lo llama el complejo de Telémaco? Bueno, Telémaco fue el hijo de Odiseo, el que representó, digamos, la, la batalla contra, eh, digamos, contra todo un sistema que estuvo representado en la batalla de Troya, pero, digamos, alguien que de algún modo se va y su hijo Telémaco queda como a la espera permanente de un padre que venga y diga algo, tenga representación, tenga autoridad, tenga voz, tenga palabra. Bueno, esa espera permanente de un padre que no llega, eh, es un poco el análisis que tiene este libro, que me parece realmente interesante. No tiene desperdicios, además, con cuestiones vinculadas a lo psicológico y sobre todo a lo psicoanalítico, que me parece interesante. Es un lacaniano, digamos, formado en la escuela lacaniana, pero no es una lectura árida, es una lectura interesantísima, porque, digamos, lo que dice es, frente al ocaso de la palabra, como, digamos, aquello que de algún modo coordinaba y ordenaba una construcción de sentido, bueno, no está apareciendo eso otro y los chicos siguen esperando que aparezca un padre
algunas Autoridad. características de autoridad que de algún... Bueno, eso se nota mucho en las investigaciones que nosotros hicimos. Los padres de más de 35 años están muchísimo más desorientados que los que tienen menos de 35 años, que no solamente pueden hablar de tecnología en un sentido mucho menos vago, diciendo, por ejemplo, no hablan de la tecnología o internet, sino conceptualizan, categorizan, hablan, ven recursos, ven peligros, los individualizan, ¿no? Están un poquito más cerca. Sí, Mostrar la cámara. sí. Ah, bueno, está bien. Y el otro libro es un libro que a mí no me gusta por el título. Es más, La generación me ansiosa. resistí mucho a leerlo, a pesar de que hablaban mucho. Este libro se llama La generación ansiosa. Realmente también es interesantísimo porque él está diciendo todo lo que está pasando fundamentalmente con la generación Z. Una generación que está expuesta a un nivel de beligerancia tecnológica muy alto, desde muy temprana edad. Nosotros también en las investigaciones que hicimos, los chicos tienen 95 años, no, perdón, 95, Envejecieron re rápido. 95% tienen celulares en la mano a los 12 años y con posibilidades de interacción importante. De transferencia de información y de recepción de información muy importante, cuando son muy pequeños también, entonces pierden la capacidad o no tienen desarrollada la capacidad para detectar Discernir. peligros, trabajarlos, conceptualizarlos, todo esto que estábamos diciendo de los que tienen un poco más de edad. Ujú. Entonces, este libro me parece, se llama La generación ansiosa, es de Jonathan Haidt, es un psicólogo norteamericano, que dice, ¿por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? No se dejen llevar por la estigmatización del título y realmente, si pueden, empiecen a leerlos porque ambos hacen un maridaje interesante. Ese lo leí y me parece que vale mucho, mucho la pena. También lo recomiendo, me sumo a la recomendación. Te lo devuelvo. Sí. Viviana, Bueno, yo en realidad pensé en autores, pero más de corte clásico, como quienes quizás no conocen mucho del campo en el que trabajamos nosotros, que me parece que tienen el valor de haber encontrado puntos claves que todavía no nos hemos apropiado de esas ideas clave. Bueno, estoy hablando de la antropóloga, en realidad psicóloga devenida en antropóloga Margaret Mead, que trabaja específicamente sobre el tema de los distintos tipos de organización cultural en términos de generaciones, su trabajo que es Cultura y Compromiso, porque me parece que esa tensión o esa manera de pensar la cultura desde distintas organizaciones que no son siempre de las viejas generaciones enseñándole a las nuevas, es clave para que nosotros podamos encarar cualquier transformación educativa. Cuando nosotros entendemos que no es la única manera posible y que no insistamos en que lo nuestro es la cultura y demás, cuando podamos encontrar ese diálogo, eh, recién en ese diálogo va a ser efectivo cualquiera de las propuestas que querramos hacernos en el ámbito educativo. Y después otro autor que para nosotros es muy importante es Jesús Martín Barbero, que trabajó sobre ese cruce de comunicación y cultura y que para mí también, aunque nos duela a quienes trabajamos en la escuela, planteó un concepto o dos conceptos muy importantes, que es el de el desorden cultural, que no hay un orden y que tenemos que entender que hay varios órdenes posibles y ahí se origina la cuestión de la diversidad cultural y la cuestión del respeto a los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes tiene que ver con entender ese respeto a la diversidad, que como los hijos no son lo que nosotros vamos a querer que sea, sino van a ser lo que ellos puedan que quieran ser, digamos, hay que asumirlo, eso así. Y después el otro concepto muy importante que es el descentramiento de la escuela en la escena cultural. Si nosotros no entendemos que la escuela no es la que organiza actualmente el mundo cultural, va a ser difícil que podamos también negociar con todas estas cuestiones. Entonces esos dos autores y David Buckingham, que es inglés, que está bien enfocado ya en el tema de tecnologías, brechas digitales, el adentro y el afuera de la escuela,
que bueno, es otra de las grandes preguntas para pensar las medidas y las políticas que nosotros pensamos mucho para dentro de la escuela, pero muchas de esas medidas están cobijadas y tienen impacto en lo que pasa afuera. Entonces no podemos hacer cosas solamente sí, propuestas dentro de la escuela sin ver el impacto extraescolar, porque vuelve de algún modo reconvertido en otra cosa, buena, mala, pero vuelve reconvertido y hay que ponerlo como parte de la planificación. Buenísimo, ahí estuve tomando nota de las recomendaciones. ¿Corea? Buenísimo. Bueno, yo no tenía la pregunta, así que no traje libros, pero ¿Alguna sí, serie, peli? y bueno, Ah, iba a sí, ¿verdad? recomendar, no me voy a meter porque hay varias obvias que ya están hablando de esto en otros lenguajes y que son tan potentes, ¿no? Porque Ujú. tienen un nivel de alcance, por ejemplo, bueno, las que han generado una discusión, digamos, global, nada, porque las consumen todos, porque las vemos todos, porque las ven los adultos, porque la ven los chicos. Yo iba quizás a referir más desde el sector de la cooperación y que muchas veces tenemos la posibilidad de acompañar estas investigaciones globales o esta mirada, digamos, mundial sobre qué pasa o hacer esas meta investigaciones de mirar todas las investigaciones que hay para, bueno, sacar en limpio, bueno, cuáles son los hallazgos, aún sean de distintas regiones. Creo que el informe global de monitoreo de la educación de UNESCO, del GEM, que miró los avances, los aportes de la tecnología al sistema educativo, es muy claro, contribuye, yo lo recomiendo muchísimo, se puede bajar de las páginas de UNESCO, tiene un resumen ejecutivo muy potente, muy bueno y muy amigable para poder hablar con evidencia de qué está funcionando y qué no. Muchas veces la discusión sobre la integración de tecnologías estuvo enfocada a la mejora de aprendizajes. Bueno, la evidencia muestra que no es ese el gran driver, digamos, de la integración. Hoy vemos que la cultura nos demanda que sepamos sobre esta vida en el mundo digital. Y entonces creo que ahí ya hay muchas pistas para que quienes quieren también saber, bueno, qué nos aporta la investigación, no solo de Argentina, y hay que buscarla, y hay que propiciarla, y hay que destinar recursos, tanto desde el sector estatal como desde las universidades, el ámbito académico, pero ahí hay realmente recomiendo un gran resumen de mucha evidencia que ya permite generar afirmaciones robustas respecto de cuáles son las bondades. Hay mucho que aprender sobre la inclusión de tecnología para garantizar la inclusión de los chicos en el sistema educativo. Chicos y chicas con discapacidad que a través de distintos desarrollos logran participar en el proceso de aprendizaje que antes no lo hacían, ¿no? Entonces no solo mirar desde la media, sino mirar qué pasa con los grupos más excluidos y cómo también las tecnologías son una herramienta para asegurar el derecho a la educación. Nosotros tenemos experiencias en la Argentina, las secundarias mediadas por tecnologías, algunos de ustedes conocerán que es un proyecto iniciado en la provincia de Río Negro que nosotros en particular desde UNICEF pudimos apoyar y hoy garantiza en 6 provincias del norte de nuestro país que chicos y chicas de los contextos más aislados, rurales aislados, la mayor, bueno, no la mayor, la mitad de comunidades indígenas accedan a una escuela secundaria gracias al uso de tecnología. Entonces, ver esas las otras potencialidades. dimensiones, la potencialidad. Y quizás 2 cosas más, recomendar, hay un nuevo trabajo de Mariana Maggio, crianza con la crianza poderosa en un mundo de pantallas. Creo que esta palabra que estuvo sobrevolando, ¿no? Cómo seguir acompañando en la crianza de los chicos y de los chicos más grandes, ¿no? ¿Cuál es el rol de los adultos en acompañar mejor el desarrollo integral, sobre todo de los adolescentes? Que hay como cierta cultura de que los adolescentes saben y ya están, y lo que vemos es que no, es que nos necesitan desde otra manera, pero necesitan que estemos ahí. Y para cerrar, y esto sí, orientar o sugerir que todos los que nos están mirando le pregunten a los chicos que tengan cerca qué están mirando en YouTube, qué están mirando, qué streamer les interesa y tomarse un rato para escuchar a esos streamers, para ver lo que los chicos están mirando, porque a veces también no solo están los libros, el poder como entender más este mundo en el que estamos viviendo, sino también estos consumos, sumergirse. Los invito a preguntar qué están mirando los chicos y tomarse un ratito, quizás al principio descoloca, porque como bien comentaba Fernando, es otro lenguaje, es otra la dinámica.
escuchemos, tratemos de entender, tratemos de poner en diálogo esos tipos de lenguajes, de intereses con otras prácticas. Y lo último, no leer, proponerle a los padres también, a los adultos, a los maestros, a los profes, que empujemos a los chicos a esos otros gustos, a esas otras prácticas, a veces fuera de la escuela o en el patio de la escuela, o cruzándonos con otros grupos dentro de la escuela, trabajar con los más chicos, trabajar con los más grandes, mezclando los grupos para generar esas oportunidades de diálogo, de acompañamiento, de mirada, de discusión crítica sobre problemas que les interesan a ellos. Está buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer Lo mismo. esta conversación, este primer ciclo que damos por inaugurado con este conversatorio. Muchas gracias. Vamos a darle continuidad a este ciclo que dimos por llamar Educación en Perspectiva. Los vamos a estar convocando a otros especialistas para seguir conversando sobre temáticas estratégicas del sistema educativo. Muchísimas gracias de nuevo, fue un placer y nos vemos la próxima. Gracias.